parece muy grato tener, y me quiero disculpar también con Sergio Toretti y con Francisco Soso hoy por temas ajenos a mi voluntad, créanme, no alcancé a llegar más temprano y estaba citado para hablar con ustedes. Pero espero que ahorita en el cóctel podamos intercambiar algunas impresiones. Creo que este es mi tercer discurso de instalación. Lo bueno es que este año vino más gente que el año pasado y que el año antepasado. Pero todos los nervios de siempre cuando me toca venir a instalar Camacol. Esta es la plaza que siempre me puede. Y es que los discursos de instalación son un poquito difíciles, tal vez aburridos, porque es que siempre termina uno para el balance, y más cuando le toca a uno como viceministro el discurso de instalación, pues uno no puede dar muchos avances de lo que va a decir el ministro o lo que va a decir el presidente y el vicepresidente. Entonces, como no puedo chiviar a nadie, estaba yo pensando, pues me toca hacer balance, eso es como aburrido. Y la verdad es que yo dije, ¿qué voy a hacer este año? Y el otro día estaba viendo televisión y está viendo una película viejísima que se llama El bueno, el malo y el feo. Yo no sé quién la ha visto. A ver quién está despierto, por lo menos. Y pues eso suena un poquito trillado. A mi novia cuando le conté, pues no le pareció como muy buena idea hablar lo bueno, lo malo y lo feo. La política de vivienda y de los temas urbanos. Pero pues yo estaba viendo la pantalla y dije, pues eso. Hablemos de lo bueno, lo malo y lo feo. Y no es que yo quiera despachar este discurso, pues, con irresponsabilidad o muy rápido, pero cuando uno se sienta a hacer un balance de lo bueno, lo malo y lo feo, encuentra muchas cosas de lo que aquí en adelante creo que tenemos que empezar a definir. Y si ustedes me tienen algo de paciencia, seguramente hacia el final de mi intervención, de pronto les suelto una o dos chivas que sé que no están ni en el discurso del ministro ni en el discurso del presidente. Entonces empecemos con lo bueno. Ese es típico balance, todos lo conocen. Y sin duda, tal vez el orgullo más grande de haber estado aquí apoyando esta política de vivienda, haciendo parte de esta política de vivienda, trabajando con ustedes, es que después de estos 4 años, 3 años y medio, pues lo que sí demostramos es que en Colombia sí es posible hacer más vivienda, mejores viviendas, y con algo que dijo ahorita Dionisio, generando confianza con el sector privado y con las entidades territoriales, algunas, como la del alcalde, no todas. Y digo que es muy bueno porque por fin logramos romper la barrera que restringía la escala de producción de vivienda en Colombia. Ustedes saben, nunca logramos pasar de las 150.000 unidades al año. Y creo que eso ya es un cuento que hemos logrado superar. Adicionalmente, mejoramos las condiciones de calidad de la vivienda. En Colombia, antes de la ley de vivienda gratis, el área promedio de vivienda no superaba los 35 metros cuadrados de construcción. En ciudades como Bogotá uno encontraba viviendas de 28 metros. Hoy, el promedio en programas como vivienda gratis es de 50 metros. Y tenemos viviendas que llegan a 75 metros. En Bogotá estamos haciendo 62 metros en un proyecto de triada, por aquí está Álvaro. Eh, También mejoramos mucho el tema de cubrimiento territorial. En el mejor año de una de las políticas de vivienda que había antes, tal vez se cubrían 50 o 60 municipios por año. Con el programa de vivienda gratis y VIPA estamos cubriendo más de 300 municipios en todo el país. Y además mejorando las condiciones de focalización que ya eran buenas. Y esto para hacerle frente al gran mal que tenía la política de vivienda antes con su esquema un poco perverso de ahorro, subsidio, crédito igual a vivienda. Como ustedes saben, del 2003 al 2011 inclusive solamente se legalizaron 40.000 subsidios en Colombia. Solo con el programa gratis, en 3 años, legalizamos el doble de eso. Entonces yo creo que sí se ha podido demostrar que en Colombia, de la mano del sector privado, y aquí tenemos que reconocerlo, esto no se hubiera hecho si ustedes no hubieran confiado en estas políticas, sí podíamos mejorar las condiciones de desarrollo para todos los segmentos de la población, no solo los más pobres. Y creo que todo tiene que ver con esa idea muy importante que tuvo el hoy vicepresidente de la República y el ministro Luis Felipe Nava. Y es que tenemos que dejar de asignar subsidios y dejar cartacheques que llegaron a sumar más de 1 billón de pesos en cuentas de ahorro programado que nunca se podían ejecutar, a buscar un enfoque de garantizar el acceso a la vivienda.
Y eso que suena muy fácil en palabras fue muy difícil en la realidad. Pero era superar la famosa ecuación de subsidio, ahorro y crédito. Y empezamos a hacer una evaluación de la política de vivienda que terminó con la ley 1537 y que creo que lo más importante, y yo no voy a hacer aquí balance de números por programas, de cuántas gratis están terminadas, cuántas mi casas ya se han vendido o cuántos proyectos hemos seleccionado en Casa Ahorro. Pero yo creo que lo más importante fue haberle dado ese giro al tema de los programas de vivienda y generar una política integral para todos los estratos. Y además, si ustedes se han fijado, con diferentes formas de ejecución de cada uno de los programas. Y todos los que están aquí saben que la forma de ejecución de vivienda gratis es bien diferente a la que tenemos en VIPA o Casa Ahorro, como se llama ahora, a la que tenemos en Mi Casa Ya. Y yo creo que mucho más allá de todo lo que se ha logrado demostrar, ese es un ingrediente muy importante y es haber evolucionado en este tipo de definiciones. Desde esa impronta de pulcritud que tiene el programa de vivienda gratis, que solamente permite pagar vivienda contra vivienda terminada, que tiene cero escándalos de corrupción, con un presupuesto que supera los 4.4 billones de pesos y que ha sido ejecutado casi ya en su totalidad, hasta la sofisticación de programas como Mi Casa Ya, que lograron por primera vez en la historia de la política de vivienda en Colombia hacer algo que siempre se había querido, y era buscar que el crédito, en la famosa ecuación, concurriera con el subsidio, y adicionalmente con subsidio a la tasa. Un tema súper importante que yo creo que hay que explotar más, hay que vender más. Alguien me decía esta mañana, ustedes en el gobierno no venden bien lo que hacen bien. Y creo que eso hay que seguirlo trabajando. Además que esto va muy de la mano con las recomendaciones de la OCDE en tema de política de vivienda. Y es buscar innovación en el mercado hipotecario, es buscar condiciones para que la oferta reaccione más rápido a la demanda. En Mi Casa Ya no va a haber un funcionario público diciéndole a los posibles beneficiarios, usted puede comprar en este o en aquel proyecto. Y va a ser el mercado libremente el que determine eso. Y adicionalmente eso a la vez va a buscar mayores condiciones de movilidad social. Y creo que esto es una diferencia muy grande a lo que eran antes las políticas de vivienda. Yo en los temas de vivienda no tengo mucha trayectoria, la mía es más en temas de planeación urbana, pero lo que yo recuerdo de antes es que el esquema era el mismo, lo que cambiaban eran los nombres de las bolsas. Entonces antes era el mismo esquema de ejecución del subsidio y no me importaba el segmento de población, simplemente que tenía algo que se llamaban bolsas territoriales, bolsa única nacional, bolsa de concejales, bolsa de bomberos, bolsa de desastres, y nunca funcionó. Entonces creo que ese es como el primer punto que yo quería resaltar en mi balance de lo bueno que hemos hecho en la política de vivienda. Eso sin decir todos los impactos que ustedes conocen que ha tenido eso sobre el Producto Interno Bruto del sector de la construcción como el líder del crecimiento definitivamente en estos últimos años en Colombia, su impacto en las condiciones de generación de empleo, de formalización, y algo muy importante que creo que me gusta a mí destacar siempre, y es el impacto que ha tenido en la reducción de pobreza, o cómo ha acompañado las políticas nacionales de reducción de pobreza. Ustedes saben que este gobierno ha logrado sacar de la pobreza multidimensional a más de 4 millones de personas, y la política de vivienda está ahí, especialmente a la que más me gusta citar, que es la vivienda gratis, que fue un esfuerzo que creo que fue el que nos sirvió para romper el molde y mostrar cómo se pueden mejorar las condiciones de focalización y mejorar las condiciones de los hogares beneficiarios. Les voy a dar algunas cifras de una evaluación de 10 proyectos que hicimos a comienzos del año pasado. Y lo que encontramos, o lo que queríamos medir, era cómo estaban las personas antes de llegar a los proyectos y qué pasaba cuando se instalaban en los proyectos. Antes de llegar encontramos cosas bastante curiosas. Había varios municipios, entonces estaba Cartagena, teníamos Cúcuta, Santa Marta, Medellín, Montería y otros. Encontramos que el nivel promedio de ingreso de los hogares estaba entre 350.000 pesos, 370.000, que creo que es el caso de Cartagena, y los que más ganaban estaban en Cúcuta. Además, hoy con lo que tenemos de problemas en la frontera, que estaba cerca de los 600.000. Pero lo que encontramos es que los hogares en gastos de ciudad, que son arrendamientos, servicios públicos y transporte,
se gastaban entre el 65% y en el caso de Montería hasta el 90% de ese ingreso. El 25% de las familias que se estudió dejaba de comer por lo menos una vez a la semana para poder pagar esos gastos de ciudad. El 44% de los hogares vivían en hacinamiento. 37% de los miembros del hogar en edad escolar presentaban algún tipo de rezago escolar o abandonaban los estudios para trabajar. El 33% de los hogares vivían en viviendas con materiales inadecuados. Algo así como el 14% no tenían acceso a una fuente de agua mejorada. Y cerca del 27% no tenía alcantarillado. Todos esos hogares hoy viven en el programa de vivienda gratis. Digamos que las condiciones de habitabilidad cambian dramáticamente esa condición, apoyando varias cosas. La más importante, la liberación de ingresos. En promedio estimamos que se están liberando cerca de 250.000 pesos, entre 150 y 250.000 pesos, que los hogares ya no tienen que destinar a gastos de ciudad y pueden destinar a otras cosas mejores como educación, salud o comida. Y de acuerdo con los estudios que tenemos, encontramos que los niñitos que están en estos proyectos van a crecer y van a tener mejores condiciones, digamos, de desarrollo psicomotriz, los niñitos más pequeños que sus hermanos más grandes. Y también que los que vengan a nacer en la próxima generación van a tener mejores condiciones de talla y peso que los niños que hoy están llegando a estos proyectos simplemente por corregir algo que resulta tan elemental como es la garantía de acceso mínimo a servicios públicos y a un techo. Por lo menos, tener un sitio independiente en la vivienda donde puedan preparar sus alimentos. Y yo creo que eso paga todo el esfuerzo que hemos hecho con ustedes. Y ojalá pudiéramos darle sostenibilidad a este programa, pero todos sabemos cómo está la condición presupuestal y fiscal en Colombia. No me voy a alargar mucho, ahí me ven que estoy pasando hojas. Quiero ir a lo malo. Lo malo, yo creo que cuando empezamos con este programa, nadie nos creía que esto iba a ser cierto, que íbamos a desarrollar y a ejecutar estas viviendas, y lo cierto es que nosotros arrancamos muy rápido, pero eso no estuvo acompañado por otras políticas sectoriales que tenían que venir a empujar ese gran esfuerzo de superación de pobreza para los hogares beneficiarios de este tipo de programas. Tal vez lo que yo siento como balance de lo malo del programa tiene que ver con el incumplimiento de una de las obligaciones que quedó en la ley de vivienda gratis, y era que todas las entidades del gobierno nacional y las territoriales tenían que priorizar en sus presupuestos inversiones en infraestructura social para este tipo de proyectos. Esa es una condición que no se ha dado muy lentamente. Lo bueno de tener o de trabajar con personas como Luis Felipe Nao o como Germán Vargas, y que creo que lo que he aprendido yo en lo profesional en estos años es que si ellos no lo hacen, lo hacemos nosotros. Y a pesar de los grandes esfuerzos para recoger algunos recursos, lo cierto es que el ministerio empezó a modificar, tal vez lo malo de esto es que saca lo bueno, y es que el ministerio empezó a ampliar el espectro de su política de vivienda sobre otro lema, y es que ya no nos podemos conformar simplemente con entregar unas llaves y una escritura al final del proceso, sino que hay que reconocer que todas estas viviendas que estamos haciendo con ustedes, pues van a determinar las condiciones de vida de muchos colombianos en el futuro. Entonces decidimos abrir una línea de política, de programa, que tiene que ver con acompañamiento social. Entonces, hoy el ministerio está ampliando su negocio, si se quiere, y estamos asumiendo una inversión que va a superar los 700.000 millones de pesos para construir colegios. Tenemos 27 megacolegios en obra o licitados, centros de desarrollo infantil. Lo que encontramos es que la necesidad más grande en todos los programas de vivienda gratis es el tema de primera infancia, parques para recreación y en muchos casos temas de seguridad y convivencia que trabajamos con el Ministerio del Interior y con la policía, que tal vez son las entidades que más nos han apoyado para reforzar las condiciones de seguridad y convivencia en los proyectos. Y yo creo que otro de los temas malos, aquí no puedo hacer muchos anuncios, pero que me ha costado a mí algo más de algún disgusto al interior del gobierno, tiene que ver con los benditos reglamentos técnicos de construcción que todos los ministerios sacan sin preguntarnos a nosotros. Y creo que a veces ni a ustedes. Y creo que ese es uno de los temas que a mí más me preocupa con lo que vemos que está haciendo la tendencia
de lanzamientos de este año y lo que nos puede afectar al próximo. A mí me preocupa que se empiecen a congelar los proyectos por la incertidumbre que a veces nosotros como gobierno nacional estamos generando sobre los propios costos de construcción. Yo creo que eso es uno de los temas que seguramente hay que entrar a revisar. El Plan Nacional de Desarrollo dejó unas condiciones de coordinación. Creo que es necesario conformar un comité sectorial y creo que en adelante va a ser muy, pero muy importante poder trabajar más de la mano para revisar los posibles impactos que sobre el sector pueda tener los reglamentos que hacen las diferentes entidades. Y lo feo. Esa película que les estaba diciendo la protagonizaba Clint Eastwood y Lee Van Cleef. Nadie se acuerda del actor que hacía Lo Feo. Y yo espero pues que cuando termine esta parte, en algún momento de la historia más adelante, nadie se acuerde del protagonista o los protagonistas de Lo Feo en estas políticas. Pero lo que yo he visto desde donde estoy parado con la ejecución de estos programas y lo que más me preocupa porque es el tema que más he trabajado toda la vida, es que después de 15 años de políticas urbanas, todavía hay una gran falta de sensibilidad y, por qué no decir, una gran falta de madurez urbanística en Colombia. Hay de todo. Hay ciudades, y yo agradezco mucho el esfuerzo que está haciendo Cartagena con la revisión del POT, pero hay ciudades que no tienen nada. Y tal vez eso es algo que afectó un poquito el programa de vivienda porque pudimos haber tenido muchísimas mejores condiciones de desarrollo de proyectos si nos hubiéramos anticipado a las deficiencias de los planes de ordenamiento territorial. Pero tenemos ciudades que van en contra de todo. Tenemos ciudades que no aplicaron ningún instrumento de financiación del desarrollo urbano para hacernos más leve, digamos, o más suave la carga fiscal en la ejecución de estos programas. Los niveles de inversión de los gobiernos locales en vivienda, en infraestructura de servicios públicos y en transporte es mínimo. La evaluación de la misión de ciudades dice que las ciudades cada vez gastan menos en infraestructura urbana y cada vez dejan más la carga en el gobierno nacional. Y pues tenemos el caso, de ejemplo, de Bogotá. Yo creo que si nosotros hubiéramos apostado a que Bogotá iba a ser como el gran impulsador de estas políticas, pues nos hubiéramos doteado. Pero Bogotá es un problema grande, básicamente porque está desapareciendo el mercado de la vivienda de interés social. Y nada que hablar de la prioritaria. Seguramente Camacol, si no estoy mal, me corregirá, creo que a mayo de este año no había más de 300 viviendas de interés prioritario en oferta. En una ciudad con un déficit de más de 260.000 unidades. Eso es inimaginable. Y Bogotá creo que está generando un rezago que a mí me preocupa y es que todavía todos los municipios de afuera ven a Bogotá como la gran panacea urbanística en Colombia y es una ciudad que se está acabando y eso nos está empezando a afectar la política urbana. ¿Y qué es lo que separa el gobierno nacional de Bogotá? Y yo creo que esto es importante trabajarlo al futuro, porque la parte fea que no puede seguir prosperando en las políticas urbanas es la que nosotros no compartimos de Bogotá. Y nosotros no compartimos un modelo de crecimiento basado únicamente en los temas de redensificación urbana y de renovación urbana, sino un balance urbano adecuado y sin la garantía de soporte de infraestructuras urbanas que permitan esa densificación. Eso creemos que es un gran error. Pensar que una ciudad como Bogotá va a redensificar al interior de su perímetro urbano un área equivalente al área urbana de Medellín con simplemente la obligación de redensificar por redensificar es un error que va a seguir entorpeciendo los esfuerzos del gobierno nacional, las políticas de vivienda, de desarrollo urbano y peor, de las personas que quieran acceder a un mejor medio urbano. Tampoco compartimos los modelos de gestión que no garantizan la estabilidad jurídica como condición fundamental para hacer ciudad. Y ese es un tema que vamos a revisar, que ustedes saben, el ministerio siempre se ha dado la pela, siempre ha peleado porque de la cadena normativa que tenemos, para mí, la norma más importante es la que tiene que ver con licenciamiento, la que le entrega al constructor o al titular de una construcción o de un predio todo el derecho y la garantía de ejecutar su proyecto con alguna estabilidad. Y mucho menos aún, creo que podemos seguir permitiendo esas inadecuadas interpretaciones legales para la imposición de cargas urbanas que resultan cuasi expropiatorias del derecho de propiedad y que lo único que hacen es generar inseguridad jurídica y más costos para la producción de vivienda donde no los debería haber.
Por eso creo que una política urbana. Y creo acá que el papel del gobierno en estos años será un poquito, y me da pena reconocerlo así, dejar su labor de interventor de obra, de sus viviendas gratis, de su casa ahorro, de pronto impulsar programas como Mi Casa Ya, que trabajan solos, y dedicarse a recuperar el espacio muy fuerte en los temas de planeación de ciudad. De la mano de las ciudades. De la mano de las ciudades, y eso es importante porque, de acuerdo con la misión de ciudades, que a mí me gusta citar mucho, la población urbana de Colombia 2050 va a crecer en casi 20 millones de personas, más de 5 millones de hogares. Hoy, el sistema de aglomeraciones urbanas que tiene el país, el sistema de ciudades, 158 municipios tiene el 80% de la población urbana. Pero cuando uno va y mira qué está pasando, y creo que todos ustedes lo van a compartir conmigo, no hay que ser un genio para decirlo, siempre hay congestión vial en el acceso a las ciudades. Todas las ciudades están desconectadas. Todas las ciudades buscan conectarse con los puertos. Todas quieren llegar a Cartagena, Barranquilla, Buenaventura, pero nunca se conectan entre ellas y no buscan explotar sus ventajas competitivas o de relaciones funcionales, de movilidad, de migración entre ellas. Los costos de transporte, en consecuencia, son mucho más caros al interior del país que del país hacia el exterior. El 60% de las empresas y el 39% del empleo formal está en sectores de baja productividad y de baja concentración económica. Y oigan este dato, el 73% de la fuerza de trabajo más calificada del país solo está en 4 regiones urbanas: Bogotá, Medellín, el eje cafetero y Cali en cuarto lugar. Eso claramente busca o está generando un desequilibrio territorial que cada vez nos pone más problemas y más retos para la integración económica que necesita el país. Porque la planeación territorial en Colombia está desarticulada. Lo ambiental va por un lado, lo rural va por el otro, el tema vial va por el otro, y creo que la política urbana tiene que retomar necesariamente las formas de articulación de planeación urbana al interior del sistema de ciudades. Y eso no es nada raro, creo que es una política que además no es algo que nos tengamos que inventar. Yo creo que el desarrollo económico, si bien está sustentado por las ciudades que generan más del 85% del PIB, pues va a seguir concentrándose más en algunas ciudades como las que acabo de nombrar o algunas regiones urbanas, pero lo que tenemos que buscar son formas de integración económica del país que nos permitan incrementar densidades urbanas con mejor infraestructura de soporte vial y de servicios públicos para hacer más competitiva la localización de actividades económicas. Creo que hay que reducir las distancias que genera el país al interior de los mismos departamentos y entre las mismas ciudades, como claramente lo arroja la misión de ciudades. Aquí lo que hay que buscar no es que todo el mundo viva en las ciudades que más producen, sino que todo el mundo pueda tener acceso a los mercados que más necesita. Y creo que un buen ejemplo de eso es lo que ha pasado en Perú con la gran inversión que se ha hecho en el tema vial, de vías terciarias. Entiendo yo que ustedes llevan más de 10 años invirtiendo grandes proporciones del PIB para acercar cada vez más el campo a las ciudades. Hace 10 años creo que el tiempo promedio de transporte de bienes del suelo rural o de los centros rurales a las ciudades era como de 11 horas, hoy está en 4 horas y media, y eso ha sido uno de los secretos de Perú para reducir la brecha entre lo urbano y lo rural y generar mejores condiciones económicas. Creo que en Colombia tenemos que hacer eso. Y aquí tengo una pequeña anécdota, si ustedes me permiten. ¿Ustedes conocen el queso caqueteño? El queso caqueteño tal vez es el primer producto con denominación de origen que tuvo Colombia en el sector de los lácteos. En Caquetá hace muchos años viene siendo un tema de transformación económica muy importante, redes de fríos, mejores condiciones de producción de leche, pero lo que uno encuentra es que alrededor de Florencia, que es como el gran centro urbano, que es la capital del departamento, hay grandes fincas y predios muy grandes que pueden tener producción de carne y producción de leche. A medida que se alejan, se va fraccionando más la propiedad y las fincas son más pequeñas y obviamente el productor campesino no puede tener solamente engorde, sino que tiene que producir leche por temas de flujo de caja.
pero hay un pequeño problema. En Caquetá no había infraestructura vial. Entonces, la leche no la podían sacar. Entonces empezaron a generar nuevas condiciones para cuajar el queso y generaron este queso picado que se llama el queso caqueteño, que hoy se exporta además. Claro que sale más caro llevarlo a Barranquilla que llevarlo a Miami. Pero ahí lo que se encuentra es una paradoja. Se generó un producto de denominación de origen ante una necesidad por la imposibilidad de sacar los productos muy rápido o de integrar lo rural con el campo. Este fue afortunado. Pero no creo que vaya a pasar lo mismo en el Huila con los productores de arroz cuando terminemos de hacer todas las vías 4G que van a conectar al país de norte a sur y de occidente a oriente, cuando en unos 10 años el TLC deje de poner impuestos a la importación de arroz. Entonces, ¿qué va a pasar allá? Y creo que eso hay que pensar. Y esta es mi primera chiva. El compromiso del gobierno nacional, además, oiga, se llenó la sala, a instancias de Camacol, es impulsar operaciones urbanas integrales, ya no desde los municipios, sino desde la nación. Algo parecido a los macroproyectos de vivienda, pero obviamente sin vulnerar las facultades y la garantía institucional de autonomía que tienen los municipios. Entonces, hemos dejado en el Plan Nacional de Desarrollo como obligación para estos 4 años definir las condiciones o las visiones de ordenamiento territorial de 4 de los 10 principales corredores urbanos que se van a ver beneficiados por las inversiones que están haciendo nuestros colegas en el Ministerio de Transporte y en la Agencia Nacional de Infraestructura. Ahí la invitación, doctora Sandra, y a todos ustedes, pues simplemente es mirar esas condiciones de desarrollo que nos puedan interesar para impulsar estas condiciones de competitividad que empiecen a cerrar las brechas de crecimiento, especialmente entre lo urbano y lo rural y entre las ciudades. Creo que ese va a ser el gran esfuerzo. Yo insisto en que necesariamente vamos a tener que revisar las condiciones de financiación del desarrollo urbano y tenemos que revisar esos tributos para este tipo de operaciones que obviamente y necesariamente deben promover el costeo o sustentar la financiación de las infraestructuras que esto va a requerir, pero debe ser una política que sea única a nivel nacional. Esa era como una chiva que quería echar. Y la otra chiva, que se me ocurrió esta mañana cuando venía en el avión, o esta tarde, perdón, venía yo pensando que con la tendencia que tenemos y el presagio de que esto se nos puede apretar un poquito más, ya algunos de ustedes me han contado que los tiempos de inventario se están alargando. Yo creo que será bueno retomar o evaluar algunas de las condiciones que ya hemos hecho en algunas otras oportunidades y que tienen que ver con mejorar las condiciones de garantía de seguridad jurídica en los temas de licenciamiento. Entonces, queremos revisar condiciones especiales que permitan tener incluso vigencias más largas o prórroga más largas a las licencias de urbanización y construcción para anticiparnos a los posibles problemas que puedan tener en el ciclo de ejecución de proyectos. Vamos a revisar las condiciones para revalidación de licencias. De pronto vamos a revisar si pedimos menos porcentaje de avance de obra o si se abre la posibilidad incluso por condiciones de mercado de que puedan ser objeto de modificación. Y pues definitivamente creo que frente a los temas que ya se vienen desarrollando en algunas ciudades, lo que tiene que ver con la imposición de cargas urbanísticas cuando se trate de proyectos que requieran la ampliación o que se sometan a solicitud de ampliación de áreas a urbanizar o construir, que solamente esas nuevas áreas que se involucran al licenciamiento previo, solo esas áreas sean objeto de la imposición de las cargas que ahora empiezan a proliferar en Colombia. Y para finalizar, lo bueno, lo malo y lo feo, pues quería decir lo mejor. Y para mí lo mejor, como siempre, es, además de la experiencia personal y profesional que ha sido estar al frente de esta cartera, que es muy gratificante. Para mí lo mejor, y como una vez me preguntó a un exministro para el que trabajé, al que quiero mucho, el señor vino y me dijo un día, ¿usted por qué le gusta su trabajo? Y yo le dije, ministro, a mí me gusta mi trabajo porque aquí hacemos historia. Y después le dije, y además hago mi trabajo
porque hacemos país y yo creo en Colombia. Y eso lo sigo sintiendo cada vez que estoy con ustedes, cada vez que puedo trabajar con ustedes y cada vez que veo resultados con ustedes. Muchas gracias y bienvenidos al Congreso de Camacol.